como les comenté, mis hermanos, vamos a ver el capítulo 4 de la creación. Vamos a ir leyendo el primer párrafo. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Bueno, vamos a aprender de este párrafo, mis hermanos, el tiempo de la creación, como dice aquí, en el principio. Ahí fue el primer día de nuestra historia. Vamos a ver el autor con A mayúscula de la creación. Es nuestro Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estuvieron los tres involucrados en la creación. Vamos a ver cómo aprendemos, como nos dice aquí, el propósito de la creación. Dice el párrafo: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. La extensión de la creación, podemos ver el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Aquí, hermanos, algunos se piensan en qué momento fueron creados los ángeles. Algunos sacan teorías de que hubo una creación anterior. O sea, aquí, en este tiempo, se crearon todas las cosas. Por eso dice aquí, todas las que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Todas las cosas fueron creadas en esos 6 días. Solo que la Biblia, el enfoque, también por lo que Dios inspiró a Moisés cuando escribió el Pentateuco, es la historia de redención para nosotros, para los hombres. Y tenemos claro que información de los ángeles a lo largo de las Escrituras, pero no se nos dice en qué momento, pero fue en este periodo donde también los ángeles fueron creados. Se los digo ahí. La duración de la creación, 6 días. Son 6 días. Como veremos, son 6 días literales, ¿verdad? Vamos a ver que hay teorías de las eras y cosas así. Eso rompe el propósito de Dios, rompe las Escrituras. Son 6 días literales. Y el resultado de la creación dice todas muy buenas. Entonces vamos a ver aquí textos de la Biblia que apoyan el primer enunciado del primer párrafo, como le estamos haciendo. O sea, el primer enunciado del primer párrafo dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Y vemos nosotros acá en Génesis 1, del 1 al 2, y entre paréntesis tiene 1 y 3 porque apoya tanto el enunciado 1 del primer párrafo como el enunciado 3 del primer párrafo. Hermanos, ya espero que estemos ya familiarizados con el cómo la estamos estudiando. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Evidentemente sabemos que Dios Padre está involucrado en la creación. Y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos el Espíritu Santo involucrado. Como dice Job 33:4, el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vemos también que el Hijo estuvo involucrado en la creación. En Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio, y este principio es el mismo principio de Génesis 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos viendo que nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, los tres están involucrados en la creación. Y de nuevo, y ahora este enunciado soporta más el enunciado 3, cuando dice que le agradó a Dios crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, que es Colosenses 1:16, y de nuevo refiriéndose al Hijo. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y se refiere al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el segundo enunciado de nuestro primer párrafo: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Y para eso tenemos estos versículos. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa aquellos que niegan a Dios. Creemos por la palabra de Dios que podemos ver las cosas invisibles de Dios por medio de su creación. En este caso vemos su poder al ver toda la creación. Vea, como vemos antes, o sea, todas las cosas son sostenidas por el Hijo. Entonces vemos el poder de Dios de sostener toda la creación, todo el universo. Vemos su poder y su sabiduría, como nos dice aquí Jeremías 10:12, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces estamos viendo que vemos su poder, sabiduría y también su bondad. Su bondad, como dice el Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios es bueno. Todo esto, la creación la hizo pensando en que sea el ambiente propicio para nosotros, para vivir en ella. Y dice los siguientes enunciados de este primer párrafo: en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, para el en el lapso de 6 días, vemos en Génesis 2 del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Veremos otros textos ahorita en la explicación, mis hermanos, pero aquí algunos para que apoyen esto. Y dice: y todo lo que Dios creó fue muy bueno, como dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero vemos, o sea, tarde y mañana, o sea, un día, el día sexto. Pero estamos viendo que todo era bueno en gran manera. Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, a su imagen, santo, bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muy bien, entonces algunas objeciones que se tienen con respecto a lo que declara la confesión de fe es una semana literal, ¿no? O sea, una semana literal. O sea, como vamos a ver, ¿verdad? En intentos de querer justificar la evolución y otras teorías, quieren ajustar la palabra a la teoría humana, y no, el hombre tiene que sujetar su razón a la palabra de Dios. Pero bueno, una semana literal, tal cual, o sea, 7 días. Bueno, si interpretamos fielmente la Biblia, esa es la única enseñanza que podemos obtener de la palabra, que Dios realmente creó el mundo y todas las cosas que en él hay en una semana literal de la creación. Hay 2 tipos de interpretación que se han alejado de esto, como dice aquí. O sea, ellos quieren acomodar la Biblia a las eras de antigüedad de la tierra, y eso se les conoce como los teóricos del día era. O sea, ellos entienden que cuando se menciona día, aquí en Génesis 1 y 2 que leímos, tiene el significado figurado de una era. Ya saben, ¿verdad? Que la era que mesozoica y paleozoica y estas eras. Entonces dicen, bueno, realmente la Biblia menciona día, pero se refiere a era. Son unos de ellos. Y otra clase de intérpretes que niegan, los días literales de la creación. Ellos niegan el carácter histórico del Génesis y diría yo que del Pentateuco.
Cuando leemos todo el Pentateuco, cuando lo han leído, ven ustedes que es una narrativa histórica. O sea, vemos los hechos ahí, nos dan genealogías, o sea, se describen eventos históricos, es una narrativa histórica. Pero ellos dicen que hay partes que son simbólicos o que son figurados. Ahora, como veremos, ciertamente en la Biblia hay pasajes que son figurados. En Apocalipsis, cuando dice que el dragón, la serpiente antigua, fue atado con una cadena por 1000 años, pues verdaderamente, o sea, se refiere a Satanás, que es espíritu, y no se refiere a una cadena literal. Sabemos que, pero la hermenéutica nos dice cuándo es algo que es simbólico o cuando es literal. Pero en el caso del Génesis y particularmente de los días de la creación, son literales. Pero vamos a tratar en primer lugar esta idea del lenguaje figurado. Como ya mencioné, hay lugares en la Biblia que desde luego tienen un lenguaje que es figurado. Pero cuando tú lees el Génesis, capítulo 1 hasta el capítulo 11, o sea, lo vas a entender como una narrativa histórica. O sea, de forma natural, es lo que nos está haciendo. O sea, vemos ahí en el Génesis 10 un relato de las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Y se nos dice que su descendencia llenó toda la tierra tras el diluvio. ¿Y cuál es el objetivo aquí del autor de Génesis, que es Moisés? O sea, dar un trasfondo histórico de todas esas naciones que rodeaban al Israel del Oriente Medio. O sea, darnos esa base histórica de todos aquellos que después fueron conquistados por los israelitas. Pero de nuevo, estamos hablando que es historia. Y las naciones que se mencionan ahí son naciones que son literales. Y finalmente, por ejemplo, este capítulo en particular que estoy comentándoles termina con esto. Génesis 10:32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. O sea, nos está dando hechos históricos. Y ya cuando alguien se pregunta ¿cómo surgen todos los idiomas? Aquí está la respuesta. Cuando Dios había ordenado que se esparcieran y poblaran toda la tierra, y el hombre por su rebeldía, ¿qué empieza a hacer? Una torre tan alta y que llegue hasta el cielo, que la conocemos como la torre de Babel. Pero vemos la rebeldía del hombre. Ellos querían hacerse un hombre, o sea, ser ellos, ¿no? El hombre, un hombre. ¿Y qué dice Dios? Bajemos y confundamos sus lenguas para que no sigan. Y es lo que pasa. Entonces cada uno dice, hablaba una lengua y no se entendían. Bueno, ese es el origen de los idiomas. Es como un dato, ¿verdad? Pero estamos viendo que ahí son narraciones históricas. Entonces, si el lenguaje, por ejemplo, o el lenguaje del Génesis no tiene la finalidad de que se tome literalmente, entonces, ¿cómo sabríamos aquello que es literal y aquello que no es? Entonces, cada quien interpretaría como bien le parecieran las escrituras. Y es lo que pasa, desgraciadamente, ¿no? Muchos interpretan las escrituras, sin tener como ciertas reglas de entender el contexto histórico, reglas de lenguaje, una serie de cosas que por la gracia del Señor nos hace llevar y sacar el mensaje correcto de las escrituras. Pero bueno, estamos viendo que estos días son literales. Vimos en primer lugar que el lenguaje figurado, como tenemos que entenderlo, la mayormente es literal en el Génesis. Y ahora ya pasemos directamente al uso de la semana de la creación. Esto lo vemos en Éxodo 20. Como dice aquí, al adorar al Señor en el séptimo día de la creación, que para ellos era su sabbat, el sábado. O sea, con eso Israel estaba diciendo que ellos adoraban precisamente al Dios que hizo en el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Recuerden que lo vimos en un mensaje. Ellos que lo que celebraban cada día de reposo, que Dios los había creado y que Dios los había redimido de su esclavitud de los egipcios. Entonces aquí ellos recordaban, o sea, el Dios creador poderoso, sabio, que había creado el mundo en 6 días y que había reposado el día séptimo. Por eso les deja esta ordenanza, que ellos
imitando eso, hagan lo mismo, como vamos a leer ahorita en un texto bíblico. Y esto está en el Éxodo 31, del 15 al 17, que lo tienen. Dice que este es el cuarto, hace referencia al cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, que fueron dados en Éxodo 20, pero estamos viendo aquí en Éxodo 31. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Vean, celebrando. ¿Pero qué celebraban? A su Dios creador. ¿Y qué dice? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, y nos da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Vamos al hebreo y usa las mismas palabras, días. Entonces imagínense, aquellos que dicen que son eras, entonces llegamos aquí, bueno, es que aquí hay que entender que son eras, pero de alguna forma el hombre entiende que para él son días, ¿me entienden? O sea, no es así. El hombre entiende lo que Dios le dijo, y por eso ellos siguen el patrón de Dios. Dice: 6 días trabajarás y reposarás el séptimo día. Y es tanto que ese patrón sigue hasta el día de hoy, solo que nosotros este séptimo día pasó a ser el primer día, que es el domingo, el día de hoy. Pero seguimos el patrón: 6 días para hacer todo lo que tenemos que hacer, y un día dedicarlo para adorar a nuestro Dios. Y lo adoramos por las mismas razones que lo hacía el pueblo del antiguo pacto, pero nosotros por cumplimientos espirituales en nosotros. Como vimos en algún mensaje reciente, no recuerdo cuál. Pero, de nuevo, ¿por qué los israelitas adoraban a Dios en el día de reposo? Que es el séptimo día. ¿Por qué? Adoraban a su Dios creador y a su Dios redentor. Nosotros, ¿por qué lo adoramos? ¿Por qué venimos cada domingo? Por lo mismo. Pero ¿por qué nos hizo nueva creación en Cristo? ¿Y por qué nos libertó de la esclavitud de nuestros pecados? Y por esa gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y porque Él resucitó en un domingo, y por toda la evidencia que vemos en el Nuevo Testamento, nosotros adoramos a Dios en el domingo, en el primer día de la semana. Pero estamos siguiendo el mismo patrón de nuestro Dios en la creación. ¿Sí, hermano? Entonces, como dice aquí, el día de reposo es una señal y un pacto que atestigua que Dios verdaderamente hizo el mundo en 6 días y reposó el día séptimo. Y lo que ya dije, ¿verdad? O sea, cuando ellos reposaban, proclamaban que adoraban precisamente a ese Dios creador poderoso que lo hizo en 6 días. Entonces, vean ustedes aquí. O sea, alguien que niegue eso, no lo sabe, pero está negando el adorar al Dios poderoso que creó el mundo en 6 días y reposó el día séptimo. ¿Sí me explico? O sea, véanlo ustedes, todos aquellos que quieran acomodar esa idea a las eras, que paleozoicas y mesozoicas y no sé qué, implícitamente se está negando a adorar a su Dios poderoso, que creó todo en 6 días, y le quieren quieren racionalizar a Dios, y están negándose a darle la adoración que Dios merece por ser el Dios creador y poderoso. ¿Sí me explico? Digo, espero que aquí, seguramente quizás estemos aprendiendo algunos, pero que el Señor nos dé esa convicción firme, ¿no? Mi Dios es tan poderoso que Él pudo haber creado todo así, pero a Él le plació en 6 días porque nos quiso dejar ese patrón a nosotros. Sabemos su bondad para con nosotros. Y Él reposó no porque se haya cansado, Dios no se cansa, por varias razones, pero una es para darnos también de nuevo ese patrón a nosotros. Nosotros sí necesitamos descanso. Y nuestro reposo es evangélico. Cada domingo es un reposo evangélico. ¿Y qué hay de la edad aparente de la tierra? O sea, yo aquí no me quise yo meter en tantas cosas como el estudio. La verdad es que ya ni sé si hay algo nuevo, no lo sé. Pero en su momento cuando estudiaba eso, carbono 14 y ciertas cosas. Y no niego que por esos estudios, y no soy experto en eso, pero no niego que por los estudios ellos digan, es que mira, aquí se ve claramente que nuestra tierra, la tierra que encontramos por las escrituras, mis hermanos, es una tierra joven. Esta tierra tiene unos 10,000 años o más, pero
Habla de miles de años, unos 10,000, no de millones de años, ¿sí? Pero no niego que por esos estudios y demás, lo que hagan los científicos, ellos encuentren un resultado de una Tierra de millones de años, no lo dudo. Pero así fuera o no fuera, porque también finalmente no tiene manera de poderlo comprobar, ¿verdad? Porque, ¿cómo repiten un experimento de la creación? No pueden. Pero no quiero meterme ahí. Pero con todo, sí vemos una antigüedad aparente en las Escrituras, y me voy a explicar. O sea, por eso dice, ¿y qué hay de la edad aparente de la Tierra? Dice, la Biblia recoge acontecimientos que obligan a todo cristiano genuino a aceptar de alguna manera y en algún punto el concepto de antigüedad aparente. Y aquí vamos a citar dos eventos que hablan sobre esto. Génesis 2:6, sabemos ahí se documenta la creación del hombre. En el sexto día, cuando Adán y Eva fueron creados. Ahora, digamos que llegara... Que un científico moderno, si hubiera sido, que no me gusta usarlos, pero lo voy a usar aquí. Imagínense que ahí hubiera llegado un científico moderno y hubiera visto a Adán recién creado, ¿sí? Se topa con él. Entonces, y se regresa este científico y le dicen, oye, ¿cuándo fue creado Adán? Pues yo lo vi como de unos 30 años, entonces yo creo que fue creado hace 30 años, ¿sí me explico? Porque es la evidencia. Pero Adán había sido creado un día anterior. Es decir, ¿en qué edad o de qué edad creó Dios a Adán? De una edad madura, de una edad ya reproductiva, de una edad responsable. Porque lo crea y Dios hace un pacto con Abraham, o sea, un hombre responsable, o sea, ya pensante, o sea, en todas sus facultades. Yo pienso que lo creó como en el mejor momento de un hombre, yo creo, pero eso es, no lo sé, pero muchos dicen en sus 30, o sea, ya un hombre maduro, así lo creo. Algunos dicen que de 33 años, porque fue la edad pero eso yo no lo encuentro. Pero bueno, pero sí podemos decir que de una edad que madura. Pero sí lo ven, ¿verdad? Imagínense que un científico pudiera viajar a ese primer día y ve a Adán y le dice, oye, ¿cuál es tu edad? No, pues un día. No lo cree. Pero hay una edad aparente, es el punto. ¿Sí lo ven? Hay una edad aparente en la creación. Por ejemplo, vean ustedes, otra edad aparente. Ahí en Juan 2, del 1 al 11, se documenta cómo Jesús convirtió en vino el agua. El vino tenía ciertas características físicas y recién había sido convertido por un milagro de nuestro Señor Jesús. Y esto lo comenta el maestresala de la fiesta, el que lo probaba, como dice Juan 2:10. Y le dijo, el maestresala al novio, recuerda, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Supongamos que este maestresala, no sabemos por el relato si él supo o se enteró, o no sabemos si él se enteró que fue Jesús quien hizo el milagro de convertir el agua en vino. Pero supongamos que él sale y le dicen, oye, ese último vino, ¿tú qué sabes? ¿Cuánto tiempo de fermentación tuvo ese? ¿Qué diría él? Bueno, este vino corresponde a una fermentación en estas barricas de tantos años. Yo no sé. Y luego le habían preguntado, oye, ¿y qué uvas? No sabes por la textura, era una uva así, asá. Sí me explico. Y después escucha y dicen, oye, pero se dice que un tal Jesús convirtió el agua en vino, ahí, al instante, ahí mismo, en tu fiesta. O sea, le trajeron barricas de agua y él las convirtió. Yo no sé qué, eso es un supuesto, ¿me entienden? O sea, no me gusta usar supuestos, pero bueno, yo no sé qué haría el maestresala, diría. Pues eso no es cierto, y si eso fue cierto, fue un milagro, no lo sé. Pero ese vino que fue un milagro y fue verdaderamente agua en vino. Y sabemos que para producir vino, ¿qué se requiere? Tiempo y uvas. Pero fue un milagro de agua en vino. O sea, fue un cambio de naturaleza que solo puede hacer el Dios creador. Y vemos en el relato siguiente el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino
de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Eso no viene en las notas, hermanos, pero ¿qué es nacer de nuevo? Es un cambio de naturaleza, es la regeneración. Él nos hizo nuevas criaturas. Ven, por eso está, entre varias cosas, ese relato ahí. Pero estamos viendo que sí hay eventos donde tenemos que edades aparentes. Y eso se debe a milagros de Dios o a la creación de Dios. Entonces aquel que niega eso y que insiste de nuevo en que la tierra tiene millones de años y todas estas cosas, y de ahí se van a la evolución y se van alejando y alejando y alejando de ¿qué? De la palabra de Dios. Ellos están negando, vean, no solo al Dios poderoso, sino al Dios milagroso. ¿Sí me siguen? O sea, hay implicaciones serias en esto. Pero digo, gracias a Dios que, como les digo, creo la mayoría de aquí, evidentemente, creemos en 6 días literales de la creación. Aquellos que se burlan de este concepto de antigüedad aparente, aquellos que te digan, tú, o sea, eres como, tú no piensas, ¿cómo crees que esta tierra tiene 10,000 años? Bueno, se están burlando del Dios poderoso y milagroso en el cual nosotros creemos. Amén.